No pases por ahí.
coma. No, pues ya puede ver, la cuestión es que te coma toda la comida. No, pero que ella se lo bebe todo también. Ay, no, oigo, no, oigo. A la mamá, todavía. Ya, se lo del portero. Ya, lo siento, más tarde para mí, para que tarde. Es que no creo que vaya ni después de semana. Escucho. Profe, tiene desactivado el audio. Ahora sí, Ahora sí, ok. ahora sí. Bueno, entonces vamos a dar unos minutitos a ver si se conecta alguien más. No me digas que vas para el trabajo después. ¿Ah? Sí, profe. Bichita. Ya estoy lista solo para irme al Sí, trabajo. amor. Ya vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver nosotros en esta tarde el tema de la finca y sus modificaciones. Ustedes saben que antes Nicaragua eran potreros, ¿verdad? No, antes que se urbanizara, eran potreros y fincas. Por eso es que los libros en el registro tienen el nombre de finca, pero finca o inmueble viene siendo lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué entendemos por finca o inmueble? ¿Me puede contestar eso, Cintia? Profe, yo entiendo que es la propiedad, el Es terreno. la porción de tierra delimitada, ¿verdad? Que puede estar o no modificada. Porque vamos a ubicarlo. El inmueble puede ser solo el terreno, no necesariamente tiene que estar edificada. Pero si está edificada, ella, o también el mismo terreno puede sufrir modificaciones, puede sufrir desmembraciones, puede sufrir fusiones, divisiones, o sea, puede sufrir de todo. Entonces, ¿a qué le llamamos modificaciones? Cuando la finca puede sufrir una modificación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es Por esa. ejemplo, profe, cuando hay un terreno, ¿verdad? Una porción de tierra y Sí. lo heredan. Y viene el papá, el padre quiere heredarle a todos sus hijos, entonces ahí van desmembrando. Claro, pero nosotros estamos estudiando también derecho registral. ¿Qué pasa con esa modificación allá en el registro? ¿Verdad? Tienen que ir acá a cambiar ellos y... Exacto, entonces hay que inscribir, ¿verdad? Hay que inscribir en la... Esa modificación que afecta su descripción, ¿verdad? Ya la propiedad no va a ser la misma porque tiene una modificación. Entonces, esa modificación viene a afectar la descripción, pero conservando su individualidad o su integridad registral. Ahora hablemos de las desmembraciones, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando que modificó la casa, pero la desmembración, entonces ahí cabe lo que usted me decía. Usted hereda la casa, pero entonces hay varios dueños sobre de la casa. Entonces ya empiezan los muchachos a decir, no, yo quiero mi parte. Entonces hay que desmembrar la casa. Entonces el juicio se llama cesación de propiedad o desmembración, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? No, un puntito. ¿Qué entendemos nosotros por desmembración? ¿Verdad? Aquí tenemos el inmueble, pero si vamos a desmembrar, podemos hacerlo en cuatro pedazos, por ejemplo, porque son 4 hermanos. Entonces decimos, la desmembración es la separación de una parte de la finca matriz. Estamos hablando de la propiedad matriz. ¿Por qué? Porque ahora va a ser dividida en 4 terrenos. Estamos hablando de que son 4 hermanos. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la finca matriz conserva su número original y a la parcela segregada, es decir, a la desmembrada, se le asigna un nuevo folio y un nuevo número. Y en la inscripción de la finca matriz se pone nota de la segregación, es decir, de la desmembración, ¿verdad? Y en la nueva segregada se hará constar las cargas y gravámenes de aquella. Porque recuerden de que se le abrió un nuevo folio, tiene nuevo dato registral, el pedazo de tierra desmembrado, ¿verdad? Pero entonces ahí mismo vamos a ver si ese pedazo está hipotecado, está grabado, ¿verdad? Con una hipoteca, con un embargo, o tiene una carga, un usufructo, una servidumbre, todas las cargas se le ponen ahí también, ¿verdad? Bien,
Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué entendemos por fusión? Oigan bien, ya estamos hablando de desmembración, de modificación, ahora de fusión. ¿Qué entendemos por fusión? La fusión es la reunión de dos o más fincas colindantes, es decir, que tienen que estar continuas, que tienen que colindar, ¿verdad? Los terrenos. Entonces, que figuran inscritas en el registro con números diferentes. Puede ser que esta propiedad y la que sigue, usted compró la que sigue, entonces hay una fusión. Hay una fusión de los dos inmuebles, ¿verdad? Hay una fusión de los dos inmuebles que están inscritos en el registro con números diferentes, porque son dos inmuebles diferentes, ¿verdad? Para formar una sola. Es decir, usted es dueña de este inmueble y usted compra el inmueble que sigue, el colindante. Entonces, y entonces uno lo puede pasar a una sola propiedad. Ya lo haces una sola fusión, pero vamos a seguir explicando qué más pasa en la fusión. Lo fusionaste, ¿verdad? Y en las fincas matrices, entonces, ¿qué vas a hacer en la finca matriz? Se tomará nota de la fusión y en la nueva se harán constar en las columnas respectivas todas las cargas, condiciones y gravámenes de las propiedades agrupadas. Y en el nuevo folio, porque se le abrió un nuevo folio, debe de escribirse la finca que resultó de la fusión. Es decir, la tuya, usted es Cintia, más Richard, ya no va a ser Cintia más Richard. Ahora va a ser solo Cintia, porque usted fue la que compró la propiedad siguiente. Entonces, a la propiedad que nosotros denominamos Cintia, que es la que resultó de la fusión, ¿verdad? Entonces, su cabida, entonces se le van a poner sus linderos y se hará contar el número de folio, tomo y de las agrupaciones. Es decir, se va a hacer una descripción completa de la fusión, ¿verdad? De lo que ocurrió con esa fusión. Bien, estamos hablando en el folio de la propiedad que resultó, ¿verdad? Bien, ahora vamos a la otra. A pesar de la unificación del gravamen, dice, ¿verdad? Porque estamos hablando que se unificó el gravamen. A pesar de la unificación del gravamen de una finca agrupada, no se extiende a otra. Estamos hablando, por ejemplo, Cintia, hay una hipoteca. ¿Me escuchan? Sí, pero, sí. Bueno, entonces hay una hipoteca. Y si usted fusiona las dos propiedades, ¿verdad? Eso no significa que el gravamen se va a extender a la otra. La que está grabada es una, que es la que tiene la hipoteca, no la otra, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, que el gravamen de una finca agrupada no se extiende a la otra, a la total que resulta de la fusión. Cada gravamen afecta solo la finca sobre la que se constituyó antes de la fusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte sobre esta situación? Bueno, que la fusión, que para que pueda hacerse esta fusión es necesario que las fincas sean determinadas y continuas. Perdón, contiguas, es decir, que estén pegaditas para hacer la fusión. ¿Cómo vas a fusionar una casa de por medio? No se puede, ¿verdad? Es decir, esta es tuya, la que sigue no es tuya y la otra sí va a ser tuya. ¿Cómo la vas a fusionar? Entonces dice la Corte que deben de ser determinadas y contiguas. Ahora, también la fusión cabe cuando los inmuebles pertenecen a un mismo dueño. Puede fusionar los dos inmuebles. Y también que la fusión no es permitida, la fusión de varias fincas si dos de ellas están prometidas en vender. ¿Verdad? Porque recuerden que la promesa de venta cierra el registro. Cierra las ventanillas del registro y rebota cualquier tráfico jurídico que quiera entrar. Bien, entonces la fusión debe de una finca hipotecada. No debe hacerse la fusión de una finca hipotecada con una libre. Y dice aquí también, no puede hacerse fusión con fincas que no estén inscritas legalmente. Una está inscrita y la otra no puedes hacer una fusión tampoco, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con las preguntas, ¿verdad? A ver, espérame. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está, José María? Buenos días. Yeah, buenos días, profesora. Cintia, ¿verdad? Cintia y José María. Bien, vamos a hacer una pregunta.
¿Qué ocurre con la finca matriz al ser dividida? Oigan bien, ¿qué ocurre con la finca matriz al ser dividida? Profe, esas preguntas son para un cuestionario. Son del cuestionario que Ah, yo ok, les di. Yo estoy diapositiva por diapositiva, concepto por concepto, lo he convertido en cuestionario para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Cada figura. Así es, Entonces profe. yo explico y pregunto. Entonces el trabajo de ustedes es contestar su cuestionario y así comprender. Y la videoconferencia es también para que ustedes me digan si entienden o no, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué ocurre con la finca matriz cuando es dividida? Porque ya hablamos nosotros con Cintia de desmembración, hablamos de fusión. ¿De qué más hablamos, Cintia? A ver. De gravamen. ¿Ah? Cuando va de gravamen de la propiedad. Nosotros hemos hablado Cuando, de modificación, de desmembración, ¿verdad? Y de que qué ocurre con esa finca matriz. Y de que también cuando se fusionan dos propiedades que se van a funcionar tienen que estar contiguas, pegaditas, colindantes, ¿verdad? Entonces, buenas Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, hijo, me alegro de que esté bien y que se me le quite el miedo escénico, ¿verdad? Bien. Entonces, Okay. estamos hablando de que la finca y sus modificaciones, ¿a qué le llamábamos finca? Le llamamos nosotros a los inmuebles. Antes porque no había, se les decía fincas porque eran potreros, eran fincas precisamente, no estaba urbanizado Nicaragua. Entonces, cuando se abrió el registro, les decíamos finca, pero se le llama finca o inmueble a esa porción de tierra, ¿verdad? Y esa porción de tierra puede sufrir modificaciones, también puede sufrir fusiones, división, ¿verdad? Y en eso estamos, hablando de la división. Y nosotros preguntamos, ¿qué ocurre con la finca matriz al ser dividida esta? Porque la pregunta es, ¿qué pasa en los libros del registro? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Dice aquí, a ver, ¿alguien me puede contestar eso? ¿Qué pasa con la finca matriz al ser dividida? es modificada, ¿no? Porque ya Desaparece. desaparece Es decir, la la finca matriz conserva sus datos, pero el nuevo lote va a tener sus propios datos registrales, ¿verdad? Entonces dice, a ver, me estabas queriendo decir algo, Cintia. No, profe. Entonces, por la división de esta finca matriz, desaparece totalmente. ¿Para qué? Para dar lugar al nacimiento de otra de las que se asigne un folio y un número diferente, ¿verdad? Entonces, en la finca matriz se va a tomar nota, porque recuerden, esas son las notas marginales que vamos a hacer nosotros también. Ya miramos los errores. ¿Cuántos eran los tipos de errores? Materiales y de concepto, ¿verdad? Y explicábamos también cómo habían sido esos errores, cómo se mandaban a subsanar. Después vamos a ver el otro asiento que son las notas marginales. Por eso es que dice aquí, la finca matriz también se tomará nota de la división y en las nuevas se hará contar las cargas, ¿verdad? Pero también se deja registro en la matriz de lo que está pasando, ¿verdad? Que se dividió. Ahora, vamos a hablar qué pasa cuando tenemos una obra nueva, ¿verdad? Entonces, la pregunta la vamos a hacer. Vamos. Espérame. ¿Cómo se procede para la inscripción de una obra nueva? Esa es la pregunta. ¿Cómo se procede para la inscripción de una obra nueva? ¿Alguien me puede contestar eso, chicos? Profe, no tengo a mano las diapositivas, yo no las he visto. Sí, a ver, José. Luis. A ver, Luis. Entonces. No, profe. Bien, entonces vamos a explicar. No tengo a mano el material.
propietario, pero tienen que estar listos, chicos, ¿verdad? Dice, inscrito el inmueble, también se entienden inscritas las edificaciones que en él se hagan. El propietario dentro de 10 días, ¿verdad? Subsiguiente a la conclusión de los edificios, ya terminaron la construcción de la obra nueva. Entonces, dentro de los 10 días siguientes, debe de presentar una minuta en la que expresará la naturaleza de la obra y esta puede hacerse en documento privado o público. Ahora, si las inscripciones de las mejoras, sin la inscripción de las mejoras, el dueño no puede enajenar. Muchachos, es que podemos estar hablando de una obra nueva completamente o estamos hablando de que usted le hizo modificaciones al inmueble. Si usted le hizo mejoras al inmueble, tiene que inscribir las mejoras, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad? De que sin la inscripción, las mejoras del dueño, este no puede enajenar. No puede enajenar, ¿verdad? Y de la concordancia del registro de propiedad inmueble con la realidad extrarregistral. Estamos hablando de que vas a ver, estás mintiendo. Porque la gente cuando hace modificaciones al inmueble no inscribe las mejoras. Porque dice, ay, me van a cobrar impuestos. Pero entonces para vender, ¿qué es lo que estás vendiendo? El inmueble. Y las mejoras quedan por fuera. Hay que inscribir las mejoras, muchachos, ¿verdad? Ahora hablemos de la rectificación de la medida superficial, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pregunta. A ver, ¿ninguno leyó? A ver, Fernando, Luis. ¿Cómo Tiene que ser procede? A ver. Sí, una certificación elaborada por un técnico. ¿Qué tiene que ver certificación elaborada por un técnico? Que acredite la obra, o sea, que se va a realizar los cambios ahí de la mejora. A ver, no es que se van a realizar, usted ya le hizo mejoras al inmueble. Y usted dice, okay. ay, le hice un segundo piso, pero como ya está inscrita, yo no voy a ir a reportar estas mejoras. Hiciste un segundo piso. Ese segundo piso que hizo usted, hay que irlo a informar, ¿verdad? Entonces dice, mejoras, hay que hacerlo ante notario. No es que lo vas a ir a hacer ante un técnico. Porque entonces tiene que haber una licencia. Tiene que ser notariado. Recuerden que las escrituras no entran. Para ser inscrito una mejora o un inmueble no entran en documento privado, tienen que entrar en escritura pública. Y tiene que ser ante un notario, donde el notario de fe pública es que usted ha hecho las mejoras. Y es más, pues, usted puede también dar pruebas de las mejoras que se hicieron de un segundo piso, ¿verdad? Del plano también pudiera ser, del plano que usted construyó un segundo piso. Entonces vamos a ver, si el mueble inscrito tiene mayor medida que la real, ¿cómo se procede para rectificar la discordancia? Porque también estamos frente al problema de que en el registro la medida puede ser, qué sé yo, 80 manzanas. Y en físico tenés 100 o al revés, 100 en el registro y 80 en físico. Entonces esa es la pregunta. Si el inmueble que está inscrito tiene mayor medida que la real, es decir, entonces, ¿cómo vamos a proceder para rectificar? Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Pues tiene que rectificarse la medida. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Ahí nos lo dice, ¿verdad? Si el inmueble inscrito refleja una mayor o menor superficie de la que tiene en la realidad, entonces si el registrador refleja una mayor medida que la real, es suficiente el consentimiento. A ver, ¿quién tiene mayor medida? ¿En el registro? ¿Ah? Que la real. En la real hay 80 y en el registro hay 100. Entonces dice, para hacer la rectificación, basta con el consentimiento del titular registral para rectificar la discordancia. Pero si la medida es menor que la que tiene el inmueble, estamos hablando de que es menor en el registro y en la realidad es mayor. Entonces la gente recurre al deslinde, al juicio de deslinde, al juicio especial de deslinde y amojonamiento. Y este juicio especial, entonces otros titulares recurren a las mesuras.
¿verdad? Hay un juicio que también se llama mesura. Entonces, que tramitan sin citación de intervención de los colindantes. Entonces, ahí vemos el problema. Según el problema que tengamos, ya sabemos cómo vamos a rectificar la medida superficial del inmueble, ¿verdad? O recurrimos a la mesura, según el caso, o recurrimos también al deslinde o amojonamiento, o también pedimos el consentimiento, ¿verdad? El consentimiento del titular registral para rectificar la discordancia. Algunas personas prefieren irse a los juzgados para rectificar la medida superficial. Bien. ¿Cómo está Magdalena? Ya se conectó Magdalena. No tienes, mamá. Escúchame todo, se lo echan. Bien, entonces vamos a ver, chicos, vamos a ver la siguiente pregunta, vamos. Sí, así que no hay. Vamos a entrar a ver la propiedad horizontal. No son muchas las preguntas que le hice, ¿verdad? ¿Cuántas son, profe? Ya vamos a terminar. Faltan 3 preguntas. Vas para el trabajo, amor. Yo sé, yo entiendo. Sí, pero igual tengo tiempo como a la 1:30 viene el No, el tranquilo. recorrido, Ya vamos a terminar porque ya hemos evacuado y yo he explicado todo lo que tenía que explicarles en vista de que nadie estudió, ¿verdad? Y ustedes tienen que leer su tema en la diapositiva y también contestar su cuestionario, ¿verdad? Para que podamos entonces hacer las preguntas acá. Entonces, hablemos sobre la historia de la propiedad horizontal, ¿verdad? Porque aquí nosotros vemos que tenemos un registro de la propiedad horizontal y también tenemos libros de condominio, ¿verdad? Porque recuerden de que, y hay una ley de condominio. Y el problema es que la ley de condominio hay que tomarla en cuenta porque si a ustedes les dan a hacer una escritura de condominio, ¿la van a poder hacer? Tienen obligación de hacerla. Y tienen obligación de saber cómo se hace, ¿verdad? Recuerden de que para constituir un condominio, el gavetero está. Para constituir un condominio, No. el techo de usted es el piso de la persona de arriba, ¿verdad? Entonces ahí se comparten las paredes, los techos, los pisos y todo. Entonces hay una ley de condominio. Entonces la pregunta que viene es que hablemos sobre la historia de la propiedad horizontal, ¿verdad? Como nadie leyó, entonces vamos a explicar. 2000 años antes de Cristo, en tiempos del rey Imerorum, ¿verdad? De Sipar, Caldea, se hizo un acta. Eso fue hace 2000 años, muchachos. Se hizo un acta donde se realizó la venta de la planta baja de una casa para taberna. Esa fue la primera vez que se hizo una venta, ¿verdad? Reservándose al vendedor la propiedad del piso superior, ¿ya? De ahí Papiniano sostiene que 2 cosas con un mismo techo, ¿verdad? Se pueden legar a 2 personas distintas. A ver, 2 cosas con un mismo techo se pueden legar a 2 personas distintas. Ahí estás hablando de la propiedad horizontal, ¿verdad? Y entonces dice, de tal forma que ciertas partes del mismo son privativas de cada uno. Para él no influye para nada que las casas se leguen a ambos o a uno de los interesados bajo condición. La condición es aparte. Pero que sí, el hecho es de que el mismo techo sirve para un mismo inmueble que puede ser legado a diferentes personas. Y estamos hablando, ¿verdad? De que se puede legar a 2 personas distintas. Una cosa que tiene un mismo techo, ¿verdad? ¿Cómo es? Dos cosas que tienen un mismo techo. El mismo techo cubre las 2. ¿Verdad? Y ese es el problema. Ahora, ¿qué dice Ulpiano? Estamos hablando de doctrina, ¿verdad? ¿Qué dice el jurista Ulpiano? Sostiene que la superficie siempre cede al suelo, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros en la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? En la Edad Media fue reconocida y reglamentada la propiedad horizontal. Es decir, esto no es de ahorita, muchachos. Pues el Código francés aceptó la institución y la incluyó en la sección primera del capítulo 2, título 4, libro 2 dedicado a la servidumbre de medianería. De ahí se considera la propiedad por pisos. Ya ahí estamos hablando de la propiedad por piso como forma de la servidumbre.
Ahora, el Código Civil vigente en el libro segundo, título 32, capítulo 5, trata de la servidumbre de medianería y acepta la propiedad por pisos, ¿verdad? Y le dedica 3 artículos, ¿verdad? El artículo 1653 al 1655. Mediante ella se pretende solucionar el problema de escasez de vivienda. Ya estamos viendo aquí, ¿verdad? De que esa forma de vivienda, de propiedad horizontal y de condominio, pues viene a tratar de solucionar el problema de vivienda. Como allá en Nueva York hay unos grandes edificios, unos grandes condominios, ¿verdad? Entonces, y se rigen por esas leyes de condominio y también de propiedad horizontal. En la actualidad, la propiedad horizontal, entonces, ha tenido mucha difusión. Muchos países cuentan con una amplia reglamentación, porque tiene que estar reglamentado. Entonces, por ejemplo, aquí hay un reparto que se llama, ¿cómo es que se llama? Aquí en Carretera Sur, condominios Nejapa. Pero son condominios, pero es que también se le llama condominio, es un reparto en donde todas las casas son iguales, pero están regidas bajo ese reglamento de condominio. Usted no le puede cambiar ni modificar la fachada a la casa, solo la puede modificar por dentro. Pero por fuera todas tienen lo mismo. El mismo farito, no tienen ni un árbol, todas están pintadas en blanco, todas son de 2 pisos, todas tienen la misma hechura, nadie tiene derecho a cambiarle la presentación a la casa. Eso es un reglamento de condominio, vivir en condominio, ¿verdad? Otro reglamento sería, hay otro reparto aquí por el Hospital Vivian Pena. Ahí hay otro condominio, nadie puede entrar, todas las casas son iguales y nadie puede poner música, nadie puede pintar la casa de otro color. Y las reuniones se hacen en una zona en donde se llama club, ahí dentro del reparto, en donde todo el mundo hace una cita para poder hacer tu cumpleaños ahí, porque no puedes hacer fiestas en tu casa. O sea, están bajo reglamentos todos esos condominios, ¿verdad? Y entonces uno tiene que sujetarse. Por ejemplo, no siembran palos para evitar esa suciedad en los barrios. El montón de hojas que se te vienen del vecino. Pasa el bucerío, entonces se vienen las hojas, la tierra, toda la basura que echa la gente en la calle. Eso no se mira en los condominios, ¿verdad? Ni nadie te va a perturbar porque vos estás grabando una videoconferencia porque el vecino está con un bar en la esquina. Todas esas cosas, ¿verdad? Se evitan con un condominio, ¿cierto? Estás un poquito limitada porque no puedes hacer más en tu casa, ¿verdad? Pero a veces, pues tu derecho termina donde comienza el del otro. Y entonces vemos que en Nicaragua el registro de Managua es el único que tiene abierto libros de propiedad horizontal. Y ya llevamos como más de 8 libros, ¿verdad? Entonces, existe también una ley del régimen de la propiedad horizontal, lo pueden buscar en el internet. Y entonces en la Gaceta 215 del 23 de septiembre de 1971 se sanciona la ley del régimen que reglamenta el régimen de propiedad horizontal, como con algunas ligeras modificaciones. Entonces reproduce la ley que es sobre el régimen de propiedad de condominios de los edificios divididos en pisos y departamentos. Ya aquí viene tocando lo que les digo, ¿verdad? El abogado nicaragüense Roberto Argüello, ¿verdad?, también contribuyó a la preparación de esa actual ley, ¿verdad? Y que está dividido en 8 capítulos que contiene 43 artículos. Es poquita la ley, ¿verdad? Y después hablamos un poco acerca de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Y vemos que existe una gran discusión sobre, pues algunos dicen de que es una forma de servidumbre. Otros dicen que es un derecho de superficie. Otros dicen que es una comunidad especial de bienes y hasta otros dicen que es una forma de sociedad. O sea, cada quien tiene su propio criterio para establecer la naturaleza jurídica, ¿verdad?, de la propiedad horizontal. En la fracción 15, el artículo 5 dispone que el registrador abrirá folio especial en donde solo se inscribirán las escrituras en que se constituye el régimen de la propiedad horizontal, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a hacer escrituras de condominio, ¿verdad?, de propiedad horizontal. Cuando ustedes, no sé si ya vieron derecho notarial, preocúpense por aprender, porque también te llega a tu oficina alguna persona que quiere constituir un condominio, ¿verdad?
Bien, entonces en este libro tendrán las mismas, en este libro, ¿verdad? Del régimen de propiedad horizontal tiene las mismas secciones y columnas, es decir, las mismas casillas con las que llama la ley el libro corriente y bajo el mismo número que tiene la finca en los libros corrientes de propiedad seguida de la palabra propiedad horizontal. Y en la columna de inscripción se transcribirá íntegramente el asiento, ¿verdad? Estamos hablando de que vas a transcribir el asiento, ¿verdad? En que consta el dominio de los que han creado el régimen de condominio. ¿Ya? Entonces, ya sabemos nosotros cuando hablamos literalmente que lo vamos a poner exactamente igual. Y en los libros corrientes y en los de la propiedad horizontal se practica, dice aquí, se practicarán también las notas de los traslados. Estamos hablando de las notas marginales, que es otro tipo de asiento en el régimen de propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces, y en la prehorizontalidad, esta es una etapa o sustitución previa a la constitución del régimen de algunos países. Y algunos países que han dictado leyes que tienden a, dice aquí, tienden a solucionar problemas, ¿verdad? Pues se han denunciado en muchas obras los abusos y daños, fraudes que se cometen en las transcripciones de tráfico de pisos locales, ¿verdad? Departamentos. Es bonito comprarse un apartamento allá en uno de esos edificios maravillosos que hay en Nueva York, ¿verdad? Pero ese es un condominio. Ya usted ya sabe que la pared del vecino es también suya y es también le sirve el colindante que está contigo a usted. Entonces, y están bajo reglamento. Después nosotros venimos abordando ¿quién es Iordones? Disculpen, buenos días. ¿Quién es Iordones? La licenciada. La licenciada Ordóñez. Buenos días, licenciada, entonces. Entonces, muchachos, después nosotros entramos a ver un poco acerca de la posesión y la prescripción registral. Nosotros ya hemos visto, cuando nosotros miramos el derecho de propiedad, miramos la prescripción, ¿verdad? Pero ya aquí nosotros estamos tomando en cuenta lo que es la parte registral, ¿verdad? Lo que es la parte de la inscripción. Entonces, quiero aclararle, licenciada, que estoy dando la clase porque los jóvenes dicen que no venían preparados. Yo no puedo dejar de dar mi clase, ¿verdad? ¿O no es así, José? ¿Verdad? No estaban preparados. Entonces, porque esta videoconferencia es para preguntas y respuestas, pero al no estar preparado, yo vengo y doy mi clase. Bien. Entonces, hablamos nosotros ya cuando nosotros vemos el registro y la posesión, ¿verdad? Dígame, Magdalena, ¿tiene algo que decir, Magdalena? Bien. En el registro se inscriben derechos, principalmente el dominio, ¿verdad? Sí, como dice la licenciada, este es el espacio para que ustedes aprovechen a hacer sus consultas y me toca que dar la clase, ¿verdad? Entonces, yo necesito, jóvenes, que ustedes vengan preparados. Cada vez que vengamos nosotros a clase, ustedes tienen que venir preparados para contestar. Ustedes tienen que haber leído su tema, ¿verdad? Haber leído su tema, pero yo no voy a dejar pasar la oportunidad en vista de que ustedes no se prepararon, ¿verdad? Yo tengo la obligación entonces de dar la clase. Pero ahí está la licenciada Ordóñez escuchando esta videoconferencia, jóvenes. Y yo traje el cuestionario y pregunté si venían preparados y me dijeron que no, sinceramente que no estaban preparados. ¿Verdad? ¿Va a decir algo, Magdalena? Dígame. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, en el registro se inscriben, muchachos, derechos, principalmente el dominio, ¿verdad? Y demás derechos reales. Eso ya lo sabemos, las modificaciones que sufre el principal derecho real en Nicaragua son 7, ¿verdad? Uso, habitación, anticreces, hipoteca, servidumbre, ¿verdad? Usufructo, prenda, el dominio, la posesión. Entonces, en los artículos 1729 al 1730 nosotros encontramos algunas modificaciones fueron tomadas del Código chileno. Recuerden que el código que nosotros tenemos, el Código Civil, es copia
del Código chileno y del argentino, ¿verdad? Y este código es de 1904. Aunque sufrió algunas reformas. Buenas tardes, Magdalena, ¿cómo está? Aunque él sufrió algunas reformas. Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, me alegro de verla. Muchachos, estoy muy preocupada porque no, yo hago preguntas, yo tengo las preguntas elaboradas para hacerles y no leen. Yo necesito que ustedes se pongan las pilas, porque este momento es para evacuar preguntas, dudas, y estoy dando la clase, ¿verdad? Entonces, yo Sí, pregunté, bien, profe. ¿verdad? Yo quiero que ustedes también pongan de su parte. Yo vengo preparada, yo me preparo con mis preguntas y todo, y yo les digo, estudiaron, Profe. leyeron, dígame. Profesor, una cosa, lo que pasa es que vea, por ejemplo, en mi caso, Sí, yo no tengo una computadora a mano. El celular es el único instrumento con el que estudiamos ahorita. sí. Las videoconferencias, cuando estamos en la clase, no podemos estar revisando las diapositivas y las preguntas que hicimos o que vamos a resolver con el teléfono porque no podemos hacer las dos No, funciones. yo sé que su caso es especial, usted no tiene ni computadora. Yo entiendo, usted tiene Yo que hago andar en todo la lo casa posible donde para conectarme y Gretel para explicar. poder hacer las tareas. Yo entiendo, Exacto. Cintia, su situación es difícil, pero los otros jóvenes tienen computadora. Bien pueden haber leído anoche el tema, ¿verdad? Y Yo entonces, no tengo computadora. Estoy en eso, buscando cómo comprar uno. entonces Profe, ya yo son tenía dos. computadora, pero mi computadora me la dañaron y tengo un problema. Usted sabe que yo en el celular no puedo estar leyendo, entonces se me dificulta. No, yo sé que usted tiene problema en un ojo también, igual que Fernando. Fernando también ya perdió su ojo. Y tengo Así es. problema con 3 computadoras. Eso es bueno, ¿verdad? Que ustedes también hayan expresado esto en esta videoconferencia, porque la licenciada también quiero que ella lo sepa y sea el conocimiento de ella, ¿verdad? De que mi obligación es evacuar preguntas, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, yo aclararlas, pero si no estudian, yo no voy a perder el tiempo, yo doy la clase. Ya se Yo desconectó entiendo la que a licenciada. ustedes les encanta escuchar la clase, yo entiendo, ¿verdad? Pero tienen que poner de su parte, jóvenes, porque ahí la licenciada me acaba de decir, este espacio es para aclarar dudas y preguntar. Entonces, chicos, yo les recomiendo que también pueden hacer preguntas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la prescripción, estamos hablando de la posesión. La prescripción es admitida por nuestras leyes. Recuerden que tenemos prescripción ordinaria de 10 años y extraordinaria de 30 años. ¿Verdad? Y se realiza frente a los que no han inscrito, ¿verdad? La prescripción conforme el registro, porque estamos hablando de la prescripción conforme el registro. Si se tiene justo título inscrito, se concurre con los requisitos del artículo 888 de nuestro Código Civil, que establece que usted tiene que poseer con título justo de una manera pacífica, ininterrumpida, públicamente y de buena fe. Esos son los 5 requisitos que establece el artículo 888. Bien, y entonces vemos nosotros el artículo 1730 de nuestro Código Civil establece y permite que dice que adquirir la posesión de un inmueble inscrito con tal que se inscriba dicha posesión, ¿verdad? Si se admite la posesión contra un título inscrito, implícitamente se está reconociendo la posibilidad de que opere la prescripción adquisitiva, ¿verdad? Como título inscrito. Entonces, ahí vemos la concordancia, ¿verdad? Prescripción contra título inscrito. Estamos hablando de que a través de la prescripción es un medio para adquirir un derecho, ustedes lo saben bien. A través de usted puede oponer la prescripción en juicio y usted va a adquirir ese derecho perfectamente bien. Entonces, después vemos la prescripción ordinaria. La prescripción ordinaria dice, contra título inscrito se realiza a los 10 años y la extraordinaria a los 30. La Corte Suprema ha dicho entonces que el que invoque la prescripción, ¿no?, ordinaria debe de llevar los requisitos del artículo 888 que son los que le acabo de mencionar. ¿Qué nos dice el doctor Felipe Serrano? El doctor Felipe Serrano dice de que transcurrido el lapso de tiempo que prescribe la acción de nulidad contra la no inscripción, cabe la adquisición de dominio por prescripción adquisitiva ordinaria de 10 años. ¿Ya viste? Es decir,
la prescripción es un medio para adquirir un derecho. ¿Verdad? Bien. Entonces, y después venimos hablando sobre la misma prescripción extraordinaria que tiene lugar aún. La prescripción extraordinaria tiene lugar con o sin título justo, ¿verdad? Y sin necesidad de la inscripción de la posesión. Recuerden que la posesión ya no entra sola al registro. Ahora tiene que entrar acompañada con el dominio, de acuerdo a la ley CNB8. Ustedes lo saben bien, que ya lo miramos nosotros en civil. Perdón, lo estamos viendo ahorita en civil 6. Dice el artículo 74 que la posesión no entra sola, tiene que entrar acompañada con el dominio. Y eso lo establece la ley C98. Bien, jóvenes, eso ha sido todo en cuanto a este tema, ¿verdad? Yo quiero que pongan de su parte, que estudien. Yo sé que todos tienen problemas. Magdalena con su ojo, Luis que no tiene el ojo también, 3 que no tienen computadora, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, muchachos. Vayan donde Gretchen, que es la que tiene computadora. Lean, aunque sea, ¿verdad? El tema. Ahí están las preguntas. También les hago cuestionarios para que ustedes puedan profundizar más en el contenido del tema y así puedan hacer preguntas. Profe, mire, no entiendo tal cosa, ¿me puede explicar? Yo estoy siempre a la orden y a la disposición, jóvenes, para evaluar sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, esto sería todo en cuanto al tema las modificaciones que sufren las fincas, ¿verdad? Las fincas y sus modificaciones. Entonces, ya puede irse a arreglar, Cintia. Yo sé que ya va para el trabajo. Profe, ya voy en el recorrido. Ya va en el recorrido. Gracias. Ya solo me cambio la Cintia. camisa y me hago una moña y ya estoy lista. Sí, yo sé, hija. Yo sé que Así tiene estoy viendo que ya problemas. va en camino la Cintia en su recorrido. Ya va para el trabajo ella. Y ella hace un esfuerzo, no tiene ni computadora. Ella tiene que andar donde Gretchen. Y ahorita, pues, usted con su computadora, con su ojo malo, José Ríos sin computadora. Yo tengo que comprender y ojalá y también la licenciada comprenda la situación de cada uno de ustedes. Sería bueno que también ustedes hablaran con ella, porque no quiero también que todo el peso recaiga sobre de mí. También ustedes tienen parte de esta responsabilidad en esta videoconferencia, ¿verdad? Y yo cumplo, muchachos. También falta que ustedes cumplan, ¿verdad? Pero también a veces uno que quiera cumplir no puede, como la situación que ustedes están pasando, sin computadora, con el ojo malo. Yo entiendo la situación de ustedes. Bueno, de todas maneras, ha sido un placer haberlas visto, muchachos, como no. Y estoy siempre a la orden. Si tienen alguna tarea que abrir, ustedes me avisan. No se dejen acumular las tareas. Cuiden su acumulado. Recuerden de que el acumulado más la nota del examen y ustedes salen bien, ¿verdad? Entonces, yo estoy a la orden y a la disposición para abrirles la tarea. Entonces, Muchas gracias, profesora. Cosa, cómo no, Magdalena, estoy siempre a la orden. Muchas gracias a Luis Quinto, a José María, a Cintia y Magdalena. Pasen muy buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.